Muy buenas a todos. Vamos a continuar ahora con este nuevo concepto que es el de la fracción algebraica, que simplemente será un cociente entre dos polinomios. ¿De acuerdo? Tendremos un polinomio arriba y un polinomio en la parte de abajo. Simplemente eso sería el concepto y ahora vamos a hacer una serie de operaciones con esas fracciones algebraicas. La primera de las operaciones que vamos a ver son las sumas y las restas. Y vamos a tener que tener en cuenta un par de casos. El primero de ellos, el primer caso, es cuando los denominadores son iguales. Al igual que pasaba, como sucede aquí en las fracciones numéricas, podemos ver aquí, se pueden obtener los numeradores cuando los denominadores son iguales. Se podrían operar directamente si los denominadores son iguales. Recordamos que para operar fracciones, si queríamos sumar 1/3 más 2/3, si coincidían los denominadores, la operación se podía hacer directamente. Sería 1 más 2 dividido entre 3, entre el mismo denominador. Pues aquí va a pasar exactamente igual. Si tenemos que x más 1 y x más 1 se repite en las tres fracciones, pues directamente podremos poner un solo denominador, que sería el x más 1, y realizar la operación de la parte de los numeradores, que serían 3, en este caso más x, y luego menos, y aquí tenemos que tener en cuenta siempre que el menos viene delante de toda una fracción, y por tanto aplicará siempre a todo el numerador. Esto siempre habrá que ponerle un paréntesis en el caso que lleve un menos delante. Así que pondremos menos, un paréntesis y x menos 2. Aquí lo que deberíamos hacer sería el primer paso, quitar ese paréntesis. 3 más x menos x y menos 2 sería más 2. Todo ello dividido entre x más 1. Más x con menos x se podrían ir y 3 más 2 son 5. Pues 5 partido de x más 1. El caso nuevo viene ahora en el segundo. En el segundo de los casos, si los denominadores no coinciden, pues como también sucede con las numéricas, con las fracciones numéricas, primero tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Solo que ahora en lugar de ser un número, pues será un polinomio, ¿de acuerdo? Vamos a tener que multiplicar los numeradores por todos aquellos factores que faltan. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Si tenemos dos fracciones con denominadores distintos, en nuestro caso x y x más 2, tenemos que buscar cuál es el mínimo común múltiplo de esos dos. El mínimo común múltiplo estamos acostumbrados a sacarlo con un número y buscando los factores primos aquí. En el caso de las fracciones algebraicas no lo vamos a hacer así. Los factores son aquellos simplemente que vemos en los denominadores directamente. Si vemos un factor del tipo x, pues será x el factor que estamos buscando. Si vemos un factor del tipo, por ejemplo, x más 4x, x cuadrado, perdón, más 4x más 4, pues al tener un factor de grado 2, lo que tendremos que hacer será factorizarlo, hallar esas raíces que nos podían dar luego el x menos a multiplicado por x menos b, siendo a y b esas dos raíces. Tendremos que descomponer siempre todo lo que podamos los denominadores. Una vez explicado eso y una vez sabido eso, vemos que en nuestro caso, en el ejemplo que estamos haciendo, pues los denominadores son sencillos, son de grado 1 y por tanto nuestro factor 1 sería x, este sería el factor 1, y x menos 2, lo podríamos poner incluso también entre paréntesis, sería el factor 2. Así que nuestro mínimo común múltiplo, como no tienen ninguno en común, pues será directamente la multiplicación de x por x menos 2. Lo podremos expresar así o lo podremos expresar también como x cuadrado menos 2x. Cualquiera de las dos sería válida. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nuestro mínimo común múltiplo, como ya hemos dicho que no coinciden ninguno de los factores, pues será x multiplicado por x menos 2. Si lo queremos ver de forma numérica, para ver cómo sería, es como si en una fracción tuviéramos un 5 y en otra fracción tuviéramos un 7. No tienen ningún elemento en común y por tanto el denominador común de esas dos fracciones tendría que ser 35, la multiplicación de los dos números, ¿vale? Pues aquí estamos haciendo básicamente lo mismo. Y al igual que hacemos en las numéricas, vemos que el 3 ya está dividido por x. Es decir, le falta, voy a poner esto subrayado, le falta el factor de x menos 2. Y por tanto arriba tendremos que poner el número que ya teníamos multiplicado por el factor que nos falta, que sería x menos 2. Y para el 5 pondríamos más 5 y de nuevo comprobamos que el 5 ya está dividido entre x menos 2, por tanto el factor que le falta entre comillas, sería el x. ¿De acuerdo? Pues 5 tendría que ir multiplicado por x.
Esto lo podemos seguir desarrollando, que sería 3x menos 6 más 5x. Todo ello dividido entre x por x menos 2. En total nos daría 8x menos 6, partido de x al cuadrado menos 2x si queremos ponerlo así, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra solución. Pasamos a hacer algunos ejemplos que tenemos aquí abajo. Vemos que en el apartado A los denominadores coinciden, por tanto la operación sería directamente con 2x más 3 en el denominador y arriba en el numerador se hace la operación completa, 3x más 5 menos, y recordamos lo del menos y el paréntesis, abrimos paréntesis, x menos 7. Seguimos desarrollando, x más 5 menos x más 7 dividido todo entre 2x más 3. Lo reducimos y listo, 2x más 12 partido de 2x más 3. Si queremos simplificarlo todo al máximo posible, podríamos incluso poner un 2 sacado factor común arriba como multiplicando a x más 6. Todo ello de nuevo entre 2x más 3. El denominador no se podría hacer nada con él. Vamos a pasar al apartado B, a esta parte. Nuestros factores serían el x y el 2x. 2x realmente es un número multiplicando a una x. El factor de 2x se puede descomponer como 2 por x. Y si tenemos en cuenta que el otro factor es x, el de la primera fracción, pues vemos que el que está en común sería x y x. X se repite en los dos. Por tanto, ese factor no tendríamos que tenerlo en cuenta para multiplicar dos veces, ¿vale? Nuestro denominador común sería entonces el factor 2, que aunque no se repite en el otro, tenemos que cogerlo, multiplicado por x, solamente por una x. Y así vemos que como en el primer denominador nos faltaría ese 2, aquí nos falta ese 2, pues todo lo de arriba deberá ir multiplicado por 2. Así que lo vamos haciendo, sería 2 por 5x más 4, y el otro vemos que al tener dividido ya la fracción por 2x, pues el numerador se quedará igual. No habrá que multiplicarlo por nada nuevo. Habrá que sumarle más x menos 2. Si desarrollamos, pues sería 10x más 8 más x menos 2 dividido entre 2x. Ya terminamos, sería 11x menos 6 entre 2x. Y esto se quedaría así, no se podría simplificar más. Para el siguiente, tenemos que saber que x es lo mismo que poner x por x. Y por tanto, si se está repitiendo uno de los factores, se repite esa x. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tendremos que multiplicar esos dos denominadores. Vemos cuál es el mínimo común múltiplo. Si tenemos dos factores de x en el primero y uno en el segundo, pues claramente el común denominador de eso va a ser x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese factor repetido dos veces. Recordamos que teníamos que coger los repetidos y no repetidos de mayor exponente. Entonces, nuestro primer 3, al estar ya dividido entre x al cuadrado, no deberíamos multiplicarlo por nada más. Y luego al sumar el x más 3 del numerador, vemos que lo tengo que poner entre paréntesis para multiplicarle el factor que nos falta. Como aquí abajo nos falta otra x, pues habrá que multiplicarlo por x, por una x más, para llegar hasta la x al cuadrado. Aquí sería 3 más x al cuadrado más 3x dividido entre x al cuadrado. Y ya por último, el apartado D, tenemos x menos 1 y x más 1. X menos 1 y x más 1 son factores completos y al estar entre paréntesis no coincidiría ninguno. No podemos decir, y esto es muy importante tenerlo muy bien claro, que la x y la x, aunque la veamos que es lo mismo, pero no forma parte de ningún factor, sino que el factor es x menos 1 por un lado y x más 1 por otro lado. Así que volvemos a insistir en que no hay ningún factor que se repita. Por tanto, nuestro denominador común, si no hay factores que se repitan, pues será la multiplicación de ambos, x menos 1 por x más 1. El primer numerador, que es 3x, vamos a ir borrando por aquí, el primer numerador, 3x está dividido ya por x menos 1, por tanto habrá que multiplicarlo por el que nos falta, por x más 1. 3x habrá que multiplicarlo por x más 1. Y por otro lado, menos 2, que multiplicaría en este caso a x menos 1, que es el factor que le falta. Nos quedaría en total 3x al cuadrado más 3x menos 2x y menos 2 por menos 1 más 2. Dividido entre x menos 1 por x más 1. Esto recordamos que es una
diferencia por suma o suma por diferencia, eso era cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y en la parte de arriba, si lo simplificamos ya, 3x al cuadrado más x más 2, dividido entre x cuadrado menos 1. Estos serían sumas y restas de fracciones algebraicas. En el siguiente vídeo vemos la multiplicación y la división, o el producto y el cociente.